Maitei, Baisha Papime. Hola, ¿cómo están? Kohara Peñamba Pota Hinañanda Aranduka. Towe Mocoipa por un dupe, página 29. Yaheshahina Tanga Apeoiva. Ñamaña Ponata Ese, Hañamoi y Wipemba Epa Yahesha. Vamos a describir entonces estas imágenes que vemos. Haetembiapo tanga pewa bayarabo pepa sheayapo. Entonces vamos a mencionar en qué horario del día suelo realizar estas actividades que aparecen más arriba. Upei haesherembiapo, hasherogawarembiapo. Digo mis actividades y la de mis actividades de mis familiares. De acuerdo al horario, entonces pues haré durante la mañana, asaye, a la siesta, kaaru por la tarde, pujare por la noche. Yareko abeopei. Hae mawani paikatuna ipuru con añe en yoayu. Digo con quién puedo usar estas oraciones. Acá tenemos las oraciones. Ajata yepohei. Yahapu ya yepohei. Vamos a lavar la mano. Y katupa se mío capesa pueite. ¿Puedo salir afuera un ratito? Aja se añebosarai shinurogape. Quiero ir a jugar en la casa de mi compañero. Okaaruro yapota envia pombo de jaopewa. Esta tarde realizaremos la actividad del colegio. El yubuko ape, vení acá. Añese minen dibei katuramo. Quiero hablar contigo si se puede. Entonces eso vamos a poner las opciones de arriba al lado de cada oración según corresponda. Sheinun dibe con mi amigo. Si esta oración la utilizamos con mi amigo. Shesun dibe con mi madre. Sherun dibe con mi padre. Shenboeharan dibe con mi profesor. Manduana, ñañe ella bella shakuawana mawan dipa ñañe Haupeva rupi yahesha yaheka umiñe terañe en yoayu y katubaya ipuru. Hay que saber con quién estamos conversando, hablando para utilizar correctamente las expresiones, expresarnos correctamente. No puedo decir malas palabras a mi profesor, por ejemplo, ¿verdad? Siempre tengo que brindarle respeto, igual que a mis padres. Sin embargo, con mis amigos, mis compañeros, puedo decir, ¿verdad? Por ejemplo, esen agui, ekepu, shereyapu. Son términos que solemos utilizar con nuestros amigos. Upeyabre cojina ape ambueto wepe en la siguiente página. Hei ñañomungueta hanwa, para recordar, para conversar. Va oyehuero moandu añaneretame pa coin yasupoteime el 12 de junio, que se suele recordar. Mo paikoraka eñoraino, donde sucedió, donde ocurrió la guerra. Maba oisambijuba cueupero ñanereta, quien era el presidente o el que comandaba en esa época en nuestro país. Hoy pico ñandero gaguajo ñoraino peupero. Si hay personas que se fue en la guerra de nuestra casa, nuestra familia. Reikuaba peteita pichape jova ñoraino shakope. Si conoces a alguien que fue a la guerra. Como saben, muy pocas personas ya están quedando vivas las que estuvieron participando en esa guerra. Ya pasaron muchos años. Amongora que tanguera yepurúa moñename, 12 de junio. Entonces vamos a buscar después los signos de puntuación encontrados en el texto. Tutan haibupe, punto y aparte. Tutan suru, punto seguido. Tutan coin, 2 puntos. Tutan soso, punto suspensivo. Kutaguay, punto y coma. Kutaporandu, signo de interrogación. Kundui, signo de admiración. Kutanguay, comilla. Taiku, paréntesis. Manduana, kutanguera, oiputunwo, shaukahanwa, yehaipurepe mbaeishaitepa, oñemoñeevana. De acuerdo entonces a los signos de puntuación, podemos ver la manera de leer. Nos indica si tenemos que tomar una pausa, realizar una pregunta, una exclamación, etc. Amoi kuta tekotemejabe. Entonces vamos a leer estas oraciones que estamos acá al lado y vamos a colocar el signo que le hace falta. Si es de puntuación, si es coma, punto seguido, etc. ¿verdad? Upei yareko ambue moñeena tau hakerana. Ñamoñeeta upei sharamo tau hakerana hayahesa mo paikoteme hina kitakuera. Vamos a leer
y vamos a colocar los signos de puntuación que les falta. Peguerecoramo porandu y catupe jaiche vejañeme sacata pm bocoyete. Cualquier consulta que tengan pueden escribirme en mi correo electrónico y vamos a aclarar dudas o en la plataforma en el sitio de chat. Éxito y ayuda.